Hechos 16. Comienza el segundo viaje misionero. A. De la ciudad de Deb a Troas. 1:1-2. Pablo conoce a Timoteo en Listra. Después llegó a Deb y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Después llegó a Deb y a Listra. Pablo y Silas llegaron a Derbe, donde Pablo había tenido gran éxito en su primer viaje misionero, Hechos 14, 20-21, y a Listra, donde una multitud intentó adorar a Pablo y a Bernabé como dioses paganos en el primer viaje misionero, Hechos 14, 8-20. Y Pablo comenzó este viaje misionero habiendo salido de Antioquía. Primero, hizo el trabajo de confirmar a las iglesias en las regiones de Siria y Cilicia, Hechos 15, 40-41. 2. Según la estimación de William Barclay, el primer viaje misionero terminó unos 5 años antes de los eventos de este capítulo. Pablo estaba ansioso por ver con sus propios ojos cómo continuaba la obra del Señor entre las iglesias que fundó 5 años antes. B. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. En el tiempo desde que Pablo había estado en Listra, un joven llamado Timoteo había estado sirviendo al Señor, y daban buen testimonio de él los hermanos. Timoteo tenía una madre creyente con antecedentes judíos, hijo de una mujer judía creyente, y un padre griego, presumiblemente, no creyente. Y, la última vez que Pablo estuvo en Listra, primero lo adoraron como a un dios y luego trataron de matarlo a pedradas. Hechos 14, 11-20. El coraje y la sabiduría de Pablo frente a estos obstáculos construyeron un gran legado en personas como Timoteo. 2, 3-5, Timoteo se une a Pablo y a Silas, y su trabajo continúa. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo estaba lo suficientemente impresionado con Timoteo como para pedirle que se uniera a su equipo misionero. Esto muestra la provisión de Dios, porque Juan Marcos y Bernabé acababan de dejar a Pablo. Hechos 15, 36-41. Ningún obrero en el reino de Dios es irreemplazable. Cuando un Bernabé se va, por la razón que sea, Dios tiene a un Timoteo para que vaya con él. B. Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pablo circuncidó a Timoteo no por el bien de su salvación. Pablo nunca haría eso, sino para que hubiera menos que pudiera obstaculizar el ministerio entre los judíos. Y, en Hechos 15, Pablo argumentó firmemente que no era necesario para los gentiles conversos el someterse bajo la ley de Moisés, para salvación, Hechos 15:2 y 15:12. En el tiempo en que Pablo conoció a Timoteo, él estaba dando la noticia sobre este decreto que surgió en el concilio de Hechos 15, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. 2. Sin embargo, Pablo no contradijo su creencia o las conclusiones del concilio cuando circuncidó a Timoteo. Pablo no hizo esto por la salvación de Timoteo o para que estuviera bien delante de Dios, sino para que el estatus de Timoteo como hombre no circuncidado de una madre judía no obstaculizara su trabajo entre los judíos y en las sinagogas. Pablo hizo cosas por el bien del amor que no haría por tratar de agradar a Dios a través del legalismo. Pablo insistió en que Tito, un compañero gentil, no tenía que ser circuncidado. Gálatas 2, 3-5. 3. Según la ley judía, Timoteo era judío porque era hijo de una madre judía, pero como no estaba circuncidado era técnicamente un judío apóstata. Si Pablo deseaba mantener sus vínculos con la sinagoga, no podía ser visto tolerando la apostasía. Bros. 4. Como Pablo lo veía, ser un buen cristiano no significaba ser un mal judío. Longenecker, las palabras usadas en Hechos 16:3 implican que el mismo Pablo realizó la circuncisión, y tomándole, le circuncidó.
C. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Pablo, Silas y Timoteo juntos disfrutaron de un gran éxito en su labor de fortalecimiento y crecimiento de iglesias. Y su trabajo tuvo éxito porque su interés principal era fortalecer a las iglesias. Las iglesias fuertes aumentarán naturalmente en número diariamente, sin depender de métodos centrados en el hombre y manipuladores. 3, 6 a 8. El Espíritu Santo le prohíbe a Pablo seguir hacia la provincia de Asia Menor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después de fortalecer las iglesias en la región, Pablo procuraba ir al sudoeste, hacia la importante ciudad de Efeso. Sin embargo, le fue prohibido por el Espíritu Santo ir allí. Y notamos con interés que el Espíritu Santo en verdad prohibió a Pablo hacer algo que normalmente consideramos bueno, predicar la palabra a quienes la necesitan. Sin embargo, el Espíritu de Dios dirigió este trabajo, y Pablo no era la persona indicada en el lugar indicado en el tiempo indicado para comenzar a traer el Evangelio a la provincia romana de Asia Menor. Ciertamente no había nada de malo en el deseo de Pablo de hablar la palabra en Asia, pero no era el tiempo de Dios, así que les fue prohibido por el Espíritu Santo. 2. Es difícil decir exactamente cómo el Espíritu Santo dijo que no. Puede haber sido a través de una palabra de profecía, o por un hablar interno del Espíritu Santo, o por circunstancias. De una forma u otra, Pablo y su compañía entendieron el mensaje. Efeso vendría después, no ahora. 3. Asia no se refiere al lejano oriente como lo conocemos hoy en día. Se refiere a la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía moderna. B. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Después del intento de ir a Asia, Pablo buscó ir al norte a Bitinia, pero fue impedido nuevamente por el Espíritu Santo. Entonces, descendieron a Troas. Y Pablo no había tenido intenciones de ir a Troas. Era al menos la tercera opción para él. Pero era el plan del Espíritu Santo llevarlo allí. Pablo, hermosamente sensible al Espíritu Santo, estaba dispuesto a entregar su voluntad y sus planes para la dirección que el Espíritu Santo trae. 2. Pablo fue guiado por los obstáculos. El Espíritu Santo muchas veces guía tanto por las puertas cerradas como por las puertas abiertas. 3. David Livingstone quería ir a China, pero Dios lo envió a África. William Carey quería ir a Polinesia, pero Dios lo envió a India. Adoniram Judson fue a India, pero Dios lo guió a Burma. Dios nos guía en el camino, al lugar adecuado. 4. 9 a 10. Dios dirige a Pablo a la región de Macedonia. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. En Troas, Dios hizo clara la dirección de Pablo. En una visión, Pablo fue invitado a la región de Macedonia, hacia el oeste a través del mar Egeo. Y esto movió a Pablo y a su equipo misionero del continente de Asia al continente de Europa. Este fue el primer esfuerzo misionero en Europa. 2. La sabiduría y la grandeza del plan de Dios estaba empezando a desarrollarse. En la mente de Pablo, quería alcanzar a unas ciudades de su región. Pero Dios quería darle a Pablo un continente para ganar para Cristo Jesús. B. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». El varón macedonio quería ayuda. Así que Pablo fue a llevar el Evangelio a Macedonia, la mejor ayuda posible. Y la mejor ayuda que podemos brindarle a cualquiera es el Evangelio de Jesucristo que cambia vidas. Es bueno que nosotros llevemos más ayuda junto con el Evangelio, pero sin el Evangelio, es poca la ayuda real que se da. C. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Pablo no dudó en responder la llamada del varón macedonio.
El equipo misionero de Pablo no dudó en seguirlo para cumplir este llamado. Este era un hombre fuerte y piadoso, liderando un equipo fuerte y piadoso. Y Dios todavía llama a la gente al campo misionero, y puede llamar a través de formas inusuales. Todavía es posible que un tipo de hombre macedonio haga un llamado inusual para servir a Dios en un lugar distante. Cuando eso sucede, es importante responder como lo hicieron Pablo y su equipo. D. Enseguida procuramos partir. El cambio de ellos, descendieron a Troas, Hechos 16:8, a nosotros. Procuramos. En este verso probablemente significa que Lucas se unió a la banda de misioneros en Troas. Tal vez incluso vino como médico personal de Pablo. Y ahora vemos otra razón por la que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos otra razón por la que el Espíritu no se lo permitió ir a Bitinia. Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran a un doctor llamado Lucas. Debido a que Dios dijo no a Pablo estas 2 veces, tenemos un evangelio y un libro de hechos escrito por el doctor Lucas. 2. En ese momento, Pablo probablemente no tenía idea de la grandeza del propósito de Dios. Dios quería darle un continente para Jesús, darle un doctor personal, y darnos a todos nosotros al hombre que Dios usaría para escribir más del Nuevo Testamento que ningún otro. Dios sabe lo que hace cuando dice no. D. El trabajo de Pablo en la ciudad macedonia. De Filipos. 1, 11-12, llegada a Filipos. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Zarpando, pues, de Troas, Pablo y su equipo misionero, que ahora incluye a Lucas, tuvieron que navegar a través del mar Egeo, desde el continente de Asia hasta el continente de Europa. Este era un gran paso, quizás más grande de lo que Pablo creía. Y que hayan navegado directamente a Samotracia es bastante revelador, porque esta es una expresión náutica que significa que el viento estaba a sus espaldas. Los vientos soplaban tan perfectamente que navegaron 156 millas en solo 2 días, mientras que regresar en otro tiempo después, Hechos 26, les tomó 5 días. Jugues. B. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Pablo aquí siguió un plan para plantar iglesias en las ciudades principales. Sabía que era más fácil que el evangelio se extendiera desde estas ciudades que a estas ciudades. Y Filipos era el lugar donde los ejércitos de Marco Antonio y Octavio derrotaron a Brutes y Cassius en la batalla decisiva de la Segunda Guerra Civil Romana en el 42 a.C. Jugues, debido a esto, muchos soldados romanos se retiraron en esta área, y Filipos estaba orgulloso de su conexión romana. 2, 13-15, la conversión de Lidia. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. El hecho de que los judíos de Filipos no tenían sinagoga y se reunían junto al río significa que no había muchos hombres judíos en Filipos. Y, si hubiera habido 10 varones judíos, habrían bastado para constituir una sinagoga. Ninguna cantidad de mujeres compensaría la ausencia de un solo hombre necesario para formar el quórum de 10. Bros. B. Lidia, vendedora de púrpura. Cualquiera que fuera vendedora de púrpura trataba con un producto valioso y lujoso. Los tintes usados para la fabricación de púrpura eran caros y de gran prestigio. Esta mujer fue la primera convertida en Europa, y se podría decir que el varón macedonio resultó ser una mujer. Y, de la ciudad de Tiatira,
Tiatira era conocida como un centro para este tinte púrpura y tela hecha del mismo. Más tarde, también hubo una iglesia en Tiatira, y fue una de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Apocalipsis 2, 18-29. C. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Antes de que Lidia se convirtiera, como fue demostrado por su bautismo, el Señor abrió el corazón de ella. Este es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen, porque como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Y, por lo tanto, un elemento muy importante del evangelismo es pedir a Dios a través de la oración que abra corazones, porque sin esto no puede haber conversiones genuinas. D. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Inmediatamente, Lidia empezó a hacer el bien. Su hospitalidad fue conmovedora y un ejemplo maravilloso. 3, 16-17, una muchacha poseída por un demonio sigue a Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, daba gran ganancia a sus amos. Esta muchacha, a pesar de estar poseída por un demonio, era una fuente de dinero para sus amos como adivinadora. Probablemente esto se debía a que los demonios le daban una visión sobrenatural acerca de las vidas de otros. Y, en realidad dice, ella tenía un espíritu de Pitia. Eso no significa mucho para la mayoría de nosotros, y por eso no es traducido literalmente. Pero Pitia era una especie de serpiente, una pitón. Es usado aquí porque la pitón era asociada con el dios Apolo, no muy lejos de Filipos. En esta misma área de Europa, había un santuario para Apolo Pitio. Bois. 2. Hoy en día, gran parte de lo que hacen los adivinos y psíquicos es solo una farsa para robar dinero. Pero cuando es verdad y tiene un origen sobrenatural, a diferencia de las suposiciones perspicaces e inteligentes, no hay duda de que está inspirado por demonios. Todavía hay quienes están poseídos por un espíritu de adivinación. 3. Como los demonios son seres creados, no dioses, suponemos que no pueden leer mentes ni predecir el futuro. Pero pueden leer y predecir el comportamiento humano, y pueden tratar de dirigir los sucesos hacia una conclusión previamente predicha. B. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La esclava poseída predicaba por Pablo, dando un testimonio demoníaco sobre sus credenciales divinas y su mensaje. No hizo esto solo en una ocasión, sino por muchos días. Hechos 16-18. 4. 18. Pablo echa fuera al demonio de la esclava. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Más desagradando a Pablo, esto desagradó a Pablo y no apreció la propaganda gratis del demonio. No apreciaba la fuente de la recomendación, y no necesitaba aprobación demoníaca de su trabajo. Y Pablo sabía que un hombre sería identificado tanto por sus amigos como por sus enemigos, y podía vivir sin una carta de referencia demoníaca. En esto, Pablo era como Jesús, que a menudo les decía a los demonios que guardaran silencio, incluso cuando decían la verdad sobre él. Mateo 8, 28-34, Marcos 3, 11-12. B. Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Jesús echó fuera demonios con su propia autoridad. Pablo tuvo cuidado de hablar con demonios solo en la autoridad de Jesucristo, y habló más allá de la niña afectada al demonio mismo con esta autoridad de Jesús. C. Y salió en aquella misma hora. La idea detrás de aquella misma hora es que el demonio salió inmediatamente. Sin embargo, Jesús dijo que algunos demonios serían más difíciles de expulsar que otros. Mateo 17:21. Y Bruce traduce la oración, salió en ese mismo instante. Él comenta,
Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando ella ya había sido liberada de su poder. 5. 19 a 24. Paul y Silas son aprehendidos, azotados y encarcelados por liberar a la muchacha de la posesión demoníaca. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Esto explica por qué Pablo y Silas fueron tratados tan mal. Los amos de la muchacha poseída por el demonio no tenían interés alguno por la muchacha, sino solo por su habilidad de explotar su posesión demoníaca por dinero. Eran proxenetas ocultistas, prostituyéndola espiritualmente. B. Prendieron a Pablo y a Silas. Pablo y Silas fueron señalados no solo porque eran los líderes del grupo evangelístico, sino también por su apariencia. Ellos eran evidentemente judíos. Esto es indicado por cómo aquellos hombres iniciaron su acusación, estos hombres, siendo judíos. Y Lucas era un gentil, y Timoteo solo era mitad judío. Pablo y Silas se veían judíos y el sentimiento antijudío yacía muy cerca de la superficie en la antigüedad pagana. Bros. La objeción de que estos hombres eran judíos es aún más interesante si tomamos en cuenta que la comunidad judía en Filipos era pequeña. Se alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Sus acusaciones eran vagas, solo acusando a Pablo y Silas de ser problemáticos. Pero esas vagas acusaciones fueron suficientes, porque tanto el pueblo como los magistrados tuvieron prejuicios contra Pablo y Silas. Tuvieron prejuicios contra ellos por su apariencia judía, y porque asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos. Y en el Imperio Romano había dos leyes muy diferentes, una para los ciudadanos del Imperio Romano y otra para los que no eran ciudadanos. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran respetados celosamente. Los no ciudadanos no tenían derechos civiles y estaban sujetos a los caprichos del pueblo y los magistrados. 2. Como asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos, se ofendieron porque estos hombres que eran obviamente judíos acosaban a los ciudadanos romanos con su extraña religión sobre un Salvador crucificado. Así que, el pueblo y los magistrados se sintieron libres de abusar de Pablo y Silas porque asumieron que no eran ciudadanos romanos. 3. Hubo una gran indignación de que los ciudadanos romanos fueran molestados por vendedores ambulantes de una religión extravagante. A esas personas se les tenía que enseñar a conocer su lugar y no molestar a sus superiores. Bros. D. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Después de haber sido severamente azotados, Pablo y Silas fueron encarcelados en condiciones de máxima seguridad, mandando al carcelero que los guardase con seguridad en el calabozo de más adentro. Les aseguró los pies en el cepo. Y la tradición legal judía daba un número máximo de golpes que se podían dar al azotar a una persona, pero los romanos no tenían ese límite. Solo sabemos que Pablo y Silas fueron severamente azotados. Pablo después escribió acerca de su vida, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 2 Corintios 11:23. 2. Después de tan tremenda paliza, fueron puestos en condiciones incómodas, les aseguró los pies en el cepo. Estos cepos tenían más de 2 agujeros para las piernas, las cuales podían ser forzadas a separarse de tal forma que causarán incomodidad y dolor insoportable. Bros. 3. Incluso en su dolor, Dios no estaba lejos de Pablo y Silas. Tertuliano dijo: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. 6. 25. Pablo y Silas cantan en la prisión. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios,
y los presos los oían. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. A pesar de que habían sido arrestados, azotados y encarcelados por hacer el bien, Pablo y Silas estaban llenos de gozo y entonaron alabanzas a Dios. Parecía que nada los detendría de alabar a Dios. Y cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables, pero el verdadero gozo viene solo desde adentro y es un regalo disponible para los cristianos en todo momento. En vez de maldecir a los hombres, bendijeron a Dios. Stat. B. Y los presos los oían. ¿Qué sonido tan extraño era este para los otros presos? Oraciones y alabanzas a Dios a medianoche, en medio de una prisión brutal. Las paredes de esa prisión probablemente nunca habían escuchado tal sonido. 7. 26 a 29. El gran terremoto y su resultado. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Este terremoto fue claramente sobrenatural. No solo por el tiempo y el lugar, sino también porque se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. B. El carcelero se iba a matar. El carcelero iba a hacer esto por una buena razón. Bajo las leyes y costumbres romanas, los guardias que permitían escapar a los prisioneros recibían la pena de los prisioneros que habían escapado. Sabiendo esto, Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él aseguró al carcelero que ninguno había escapado. Y hubiera sido fácil para Pablo y Silas escapar pensando que Dios había provisto otra escapada milagrosa de la cárcel, pero para ellos, las vidas de los demás eran más importantes que su propia libertad y comodidad. 2. Al no escapar, mostraron gran discernimiento. Las circunstancias decían: «Escapen». Pero el amor decía: «Quédense por el bien de esta alma». Ellos no se guiaban solo por las circunstancias, sino por lo que el amor les provocaba. C. Se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este guardia de la prisión, temblando, se postró. Esto fue tan dramático como suena. Este hombre había sido más conmovido por el amor y la gracia demostrados por Pablo y Silas que por el terremoto. También, este pudo haber sido el mismo guardia que los azotó pocas horas antes. 8. 30 a 32. La conversión del carcelero filipense. Y sacándolos, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero estaba tan impresionado por Pablo y Silas, por el amor que le habían mostrado, y por su capacidad de gozarse aún en la miseria, que inmediatamente quiso el tipo de vida que Pablo y Silas tenían. Y así es como Dios quiere que sean nuestras vidas, imanes naturales que atraen a la gente hacia Él. Nuestro cristianismo debe hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos con Dios. B. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. La respuesta de Pablo al guardia de la prisión es una afirmación clásica de la esencia del Evangelio. Esta es salvación que viene solo por gracia, recibida solo por fe. Y algunos se han preocupado de que la invitación de Pablo para la salvación aquí es demasiado fácil y promueve una fe demasiado fácil o una gracia barata. Otros se niegan a predicar sobre el arrepentimiento, diciendo que este texto dice que no es necesario. 2. Pablo nunca llamó específicamente al guardia de la prisión al arrepentimiento porque él ya se estaba arrepintiendo. Podemos ver el humilde arrepentimiento del carcelero, en que se postró temblando, en la idea total de la palabra pistis, que significa confiar en, creer en, aferrarse a, y en la orden de creer en el Señor Jesucristo.
3. En el caso del carcelero filipense, Pablo no lo envió a consejería. No le dio una plática de teología. No discutió la terminología espiritual del carcelero. No habló sobre sacramentos ni de iglesias. Él guió a este hombre obviamente arrepentido a la fe en Cristo Jesús. 4. Había un viejo capellán general del ejército inglés, el obispo John Taylor Smith, que utilizó una prueba única en los candidatos para la capellanía. Les pedía que dijeran cómo le hablarían a un hombre herido en batalla, que tenía solo 3 minutos de vida, cómo ser salvo y hallar paz en Dios. Si no podían hacerlo dentro de 3 minutos, no eran aptos para el servicio de capellanía. Pablo hubiera calificado. C. Tú y tu casa, esta parece ser una promesa específica para ese carcelero filipense. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dijo al carcelero que su familia creería en Jesús tal como él lo hizo. Y esta fue una promesa hecha específicamente para el guardia de la prisión. Pero es una promesa que el Espíritu Santo puede hacer viva para nosotros, ayudándonos a confiar en Él para la salvación de nuestras familias. 2. Sin embargo, la familia del carcelero no fue salva solamente porque él lo fue. Pablo fue y habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos fueron salvados porque todos confiaron en la palabra de Dios y en el Jesús revelado a nosotros a través de la palabra. 9. 33 a 34. El carcelero filipense sirve a Pablo y Silas. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El mismo carcelero que los había castigado ahora cuidaba de Pablo y Silas, lavando sus heridas y alimentándolos. Les puso la mesa. Esto demuestra lo arrepentido que estaba y cómo siguió el ejemplo de amor mostrado por Pablo y Silas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero y toda su familia no vieron razón para retrasar su bautismo. Ellos fueron bautizados esa misma noche, y todo esto comenzó alrededor de la medianoche. Hechos 16:25. C. Y se regocijó. Este hombre fue llevado de un miedo suicida a un gozo abundante en tan solo unos minutos. El Espíritu Santo usó las valientes alabanzas de Pablo y Silas en su terrible adversidad. 10. 35 a 36. Pablo y Silas regresan a la prisión y son liberados por los magistrados al día siguiente. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Los magistrados enviaron alguaciles. Pablo y Silas dejaron la prisión, bajo la custodia del carcelero, para ministrar a la familia del carcelero. Sin embargo, regresaron voluntariamente a la prisión para librar al carcelero de una muerte segura. Suelta a aquellos hombres. En sociedades que reconocen pocos derechos para sus ciudadanos, es común que uno sea arrestado, azotado, encarcelado, y después liberado rápida e inesperadamente. Este tipo de tratamiento efectivamente aterroriza a la población para que se someta. C. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Si Pablo y Silas fueron liberados el día siguiente de ser azotados, arrestados y encarcelados, ¿por qué Dios envió el terremoto? Vemos que el terremoto no tuvo absolutamente nada que ver con la liberación de Pablo y Silas de la prisión. Pero tenía todo que ver con la salvación de cierto guardia de la prisión y su casa. 11. 37 a 39. Pablo y Silas revelan su ciudadanía romana. Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos,
como Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tenían derechos civiles reconocidos, los cuales fueron violados por los magistrados filipenses. Al enterarse de esto, los magistrados entraron en pánico, porque era una ofensa grave el tratar a un ciudadano romano como Pablo y Silas habían sido tratados. ¿Y por qué Pablo y Silas no revelaron su ciudadanía romana antes? Es posible que no hayan tenido la oportunidad, pero es más probable que el Espíritu Santo les haya ordenado que no la revelen hasta el momento indicado. 2. Nuestros derechos no son tan importantes como nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Dios puede pedirnos que renunciemos nuestros derechos por el bien de otro, en este caso, por el bien del carcelero filipense. 3. ¿Cómo pudieron Pablo y Silas probar su ciudadanía romana? Es posible que cada uno haya traído consigo una copia de su profesio o registro de nacimiento, en el cual su estatus romano hubiera estado grabado. Estas eran de tamaño conveniente. El declarar tener una ciudadanía romana falsamente se castigaba con la muerte. Williams. B. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Los magistrados actuaron como los políticos a menudo. Actúan por instinto. Intentaron hacer que su problema desapareciera calladamente escondiéndolo. 12:40. Pablo y Silas se van de Filipos en sus propios términos. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, solo después de esto accedieron a irse. Pablo y Silas no iban a ser presionados para salir del pueblo hasta haber concluido con su trabajo allí. Y el gran misionero David Livingstone resumió el espíritu de Pablo cuando dijo: «Estoy preparado para ir a donde sea, siempre y cuando sea hacia adelante». Citado en Barclay. B. Los consolaron, y se fueron. En Filipos, Pablo y Silas dejaron atrás a dos notables convertidos, Lidia y el carcelero. Cada uno de estos dos tuvo sus vidas tocadas por Jesús de maneras muy diferentes. Y Lidia era una persona que iba a la iglesia, el guardia no. Lidia era próspera en su negocio, el guardia iba a quitarse la vida. El corazón de Lidia se abrió suavemente, el corazón del guardia fue violentamente confrontado. El guardia vio una señal extraordinaria, un terremoto, pero todo lo que Lidia tuvo fue el mover del Espíritu Santo en su corazón. Ambos escucharon el Evangelio y creyeron, y a través de cada uno de ellos sus familias fueron tocadas. 2. La iglesia que dejaron en Filipos era extraña y maravillosa. Lidia, tal vez la muchacha esclava, el carcelero y su familia, y otros. El uso de los consolaron aquí sugiere que Lucas se quedó en Filipos, al menos por un tiempo, tal vez para cuidar de la nueva congregación. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.